Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Bella y estamos aquí en Wow Spoken Spanish. Hoy tengo a mi amigo Manuel conmigo. Manuel, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes, Bella. Buenas tardes a todos. Estoy muy bien, gracias. Bella, necesito hablar contigo sobre algo importante. He estado pensando mucho en mi dinero últimamente. Oh, eso suena serio, Manuel. ¿Qué está pasando? ¿Tienes algún problema con tu dinero? Cuéntame, por favor. No es un problema grande, pero me di cuenta de algo interesante la semana pasada. Fui a una cafetería y compré un café. El café costaba $5. $5 por un café pequeño. ¿Puedes creer eso? Sí, los cafés son caros ahora. Yo también compro café casi todos los días. Pero, Manuel, ¿por qué te preocupa tanto? Es solo un café, ¿no? Eso es lo que pensé al principio, Bella. Pero luego hice unos cálculos en mi teléfono. Si compro un café de $5 cada día de trabajo, esos son 5 días a la semana. Está bien, entonces son $25 por semana. Hmm. Cuando lo dices así, suena como más dinero. Y oyentes, ¿ustedes compran café todos los días? Déjenos un comentario. Exacto, Bella. $25 por semana. Pero espera, hay más. Multiplicamos $25 por 4 semanas en un mes. ¿Cuánto es eso? Déjame pensar. 25 por 4 es $100. $100 al mes solo en café. Manuel, eso es mucho dinero. Sí. Y ahora viene la parte que me sorprendió más. $100 al mes significa $1,200 al año, solo en café. $1,200. ¡Wow! Eso es increíble. Nunca pensé en el dinero de esa manera. Es como si pequeñas cantidades se conviertan en grandes cantidades con el tiempo. Oyentes, ¿alguna vez han calculado cuánto gastan en algo pequeño cada día? Exactamente mi punto, Bella. Y no es solo el café. También compro almuerzo fuera de casa casi todos los días. Un almuerzo simple cuesta como $10 o $12. Oh, no, Manuel. Si haces los mismos cálculos con el almuerzo, eso es mucho más dinero. ¿Ya calculaste cuánto gastas en almuerzos al año? Sí, lo hice. Con $10 por día, 5 días a la semana, son $50 por semana, $200 al mes y $2,400 al año solo en almuerzos. $2.400, más los 1.200 del café. Manuel, eso es $3.600 al año en café y almuerzo. ¿Te das cuenta de lo que podrías hacer con ese dinero? Lo sé, Bella. Por eso estoy aquí hablando contigo. Necesito cambiar mis hábitos. Necesito empezar a ahorrar esas pequeñas cantidades. Pero no sé cómo empezar. Bueno, tengo algunas ideas para ti, Manuel, y para nuestros oyentes también. Primero, puedes hacer café en casa, es muy fácil y muy barato. Una bolsa de café cuesta como $10 y puedes hacer café por un mes completo. Esa es una buena idea. Tengo una cafetera en casa, pero nunca la uso. Siempre tengo prisa en las mañanas y pienso que es más fácil comprar café en el camino al trabajo. Entiendo eso, Manuel. Pero aquí está el truco. Puedes preparar tu café la noche anterior. Hay cafeteras especiales que pueden hacer café frío. Solo pones el café y el agua por la noche y en la mañana tu café está listo. Café frío. Nunca he probado eso. ¿Sabe bien? ¿No necesita estar caliente? No necesariamente. Mucha gente ama el café frío, especialmente en días calurosos. Y si quieres café caliente, puedes usar una cafetera con temporizador. Programas la cafetera y ella hace el café automáticamente en la mañana. Eso suena perfecto. Entonces, si hago café en casa, puedo ahorrar como $90 al mes. Casi todo el dinero del café. ¿Y qué hago con los almuerzos? Los almuerzos son más difíciles, lo sé, pero también hay soluciones. Puedes preparar tu almuerzo la noche anterior o los domingos puedes preparar almuerzos para toda la semana. Preparar comida para toda la semana. He escuchado de eso. Creo que se llama preparación de comidas o algo así. Pero Bella, no soy muy buen cocinero. No sé hacer muchas cosas. No necesitas ser un chef profesional, Manuel. Puedes hacer cosas simples. Por ejemplo, puedes hacer pasta con vegetales o arroz con pollo
o ensaladas con atún. Son comidas fáciles y baratas. Eso no suena tan difícil. Y probablemente es más saludable que la comida rápida que compro todos los días. Pero tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo toma preparar comida para toda la semana? Buena pregunta. Normalmente toma como 2 o 3 horas el domingo, pero piensa en esto. Son 2 o 3 horas una vez a la semana. Eso te ahorra tiempo todos los días de la semana laboral. Tienes razón. Y también ahorro dinero. Si preparo mi almuerzo en casa, probablemente gasto solo 3 o 4 dólares por comida, en lugar de 10 o 12 dólares. Exacto, Manuel. Y aquí hay otro consejo. Cuando vayas al supermercado, haz una lista. No compres cosas que no necesitas. Solo compra lo que está en tu lista. Ese es mi problema grande. Siempre voy al supermercado sin lista y compro muchas cosas que no necesito. Veo galletas y pienso, oh, esas se ven deliciosas. Veo papas fritas y las pongo en mi carrito. Todos hacemos eso, Manuel. Pero esas pequeñas compras se suman rápidamente. 10 dólares aquí, 15 dólares allá. Al final del mes has gastado mucho dinero en cosas que no necesitabas. Entonces, el plan es hacer café en casa, preparar almuerzos y hacer una lista para el supermercado. ¿Hay algo más que pueda hacer para ahorrar dinero? Sí, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, puedes revisar tus suscripciones, cuántos servicios de streaming tienes, cuántos realmente usas. Oh, eso es bueno. Tengo como 4 o 5 servicios de streaming. Netflix, otro servicio de películas, otro de música. Pero honestamente, solo uso 1 o 2 de ellos regularmente. Entonces cancela los que no usas. Cada servicio cuesta como 10 o 15 dólares al mes. Si cancelas 3 servicios, ahorras 30 o 40 dólares cada mes. 30 o 40 dólares al mes son 480 dólares al año. Bella, estamos hablando de mucho dinero cuando sumamos todo. Sí, Manuel. Y aquí está otra idea importante. Cuando ahorres todo este dinero, ¿qué vas a hacer con él? No lo gastes en otras cosas. Ponlo en una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros. Tengo una, pero casi nunca pongo dinero allí. Siempre pienso que voy a ahorrar después, cuando tenga más dinero. Ese es el error que muchas personas cometen, Manuel. Esperan tener mucho dinero para empezar a ahorrar. Pero la verdad es que debes ahorrar primero y luego gastar lo que queda. Ahorrar primero. Eso tiene sentido. Entonces, cada vez que recibo mi salario, debo poner dinero en ahorros inmediatamente, ¿verdad? Correcto. Puedes hacer esto automático. Habla con tu banco y pide que transfieran dinero automáticamente de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros cada mes. Automático es mejor, porque si tengo que hacerlo manualmente, probablemente voy a olvidar o voy a encontrar una excusa para no hacerlo. Exactamente, Manuel. Y ahí no necesitas ahorrar mucho al principio. Empieza con 50 dólares al mes o incluso 25 dólares. Lo importante es crear el hábito. 50 dólares al mes. Eso es 600 dólares al año. Y si ahorro el dinero del café y los almuerzos también, puedo ahorrar mucho más. Sí, y aquí viene la parte emocionante. Después de un año de ahorrar, vas a tener dinero para emergencias. Si tu carro se rompe o si tienes un problema en tu casa, tienes dinero para solucionarlo. Eso me da paz mental, Bella. Ahora mismo, si tengo una emergencia, no sé qué voy a hacer. Probablemente tendría que usar mi tarjeta de crédito y pagar intereses. Las tarjetas de crédito son otro tema importante, Manuel. ¿Tienes deuda en tus tarjetas de crédito? Sí, tengo un poco. No es terrible, pero tengo como 2,000 dólares en una tarjeta. Pago el mínimo cada mes. Ok, Manuel, escucha esto con cuidado. Pagar solo el mínimo es muy malo. Los intereses son muy altos. Puedes terminar pagando el doble o el triple de lo que debes. Lo sé, pero siento que no tengo suficiente dinero para pagar más. Siempre hay otras cosas que necesito comprar. Pero ahora vas a tener más dinero, ¿recuerdas? Vas a ahorrar dinero en café, almuerzos y suscripciones. Usa parte de ese dinero para pagar tu tarjeta de crédito más rápido. Tienes razón, Bella.
Si uso $100 extra cada mes para pagar mi tarjeta, puedo eliminar la deuda en menos de 2 años. Exacto. Y cuando termines de pagar la deuda, vas a ahorrar aún más dinero porque no vas a pagar intereses. Oyentes, ¿tienen deuda en tarjetas de crédito? ¿Están pagando más que el mínimo? Cuéntenos en los comentarios. Bella, estoy empezando a sentirme más optimista sobre mi situación financiera. Siento que tengo un plan ahora, pero tengo una pregunta más. ¿Qué hago cuando quiero comprar algo que realmente quiero? Buena pregunta. No tienes que vivir sin disfrutar tu dinero, Manuel, pero sí necesitas planear. Si quieres comprar algo, espera 30 días antes de comprarlo. ¿30 días? ¿Por qué 30 días? Porque muchas veces, cuando esperamos, nos damos cuenta de que realmente no necesitamos o no queremos esa cosa. Es un impulso del momento. Después de 30 días, si todavía quieres comprarlo, entonces adelante. Eso es inteligente. A veces compro cosas porque las veo en una tienda o en internet y después pienso, ¿por qué compré esto? Exactamente. La regla de los 30 días te protege de compras impulsivas y también te da tiempo para ahorrar dinero específicamente para esa compra. Entonces, si quiero comprar algo que cuesta $300, puedo ahorrar $50 cada mes por 6 meses y luego comprarlo sin sentir culpa. Perfecto, Manuel. Estás entendiendo muy bien. Y cuando compres esa cosa con dinero que ahorraste, vas a disfrutarla mucho más. No vas a tener deuda y no vas a tener estrés. Bella, me has ayudado mucho hoy. Me siento como si finalmente entendiera cómo manejar mi dinero. No es tan complicado como pensaba. No es complicado, Manuel. Es simple, pero requiere disciplina. Pequeños cambios cada día pueden hacer una gran diferencia en tu vida financiera. Voy a empezar mañana. Voy a hacer café en casa. Voy a preparar mi almuerzo. Voy a hacer una lista antes de ir al supermercado. Y voy a revisar mis suscripciones. Ese es un gran plan, Manuel. Oyentes, ¿están listos para hacer estos cambios también? ¿Cuál es el primer cambio que van a hacer? Escríbanos en los comentarios. Queremos saber. Y recuerden, amigos, no tienen que ser perfectos. Si un día compran café fuera, está bien. Lo importante es ser consistente la mayoría del tiempo. Excelente punto, Manuel. La vida es sobre balance. No se trata de nunca disfrutar, se trata de ser inteligente con tu dinero y planear para el futuro. Bella, antes de terminar, quiero hacer una pregunta a nuestros oyentes. ¿Cuál es su mayor desafío con el dinero? ¿Es ahorrar? ¿Es gastar menos? ¿Es pagar deudas? Sí, por favor, cuéntenos. Sus comentarios nos ayudan a crear más contenido útil para ustedes y tal vez en nuestro próximo episodio podemos hablar sobre el tema que más les interesa. También, si tienen consejos sobre cómo ahorrar dinero, compártanlos en los comentarios. Todos podemos aprender unos de otros. A veces, los mejores consejos vienen de personas como nosotros. Absolutamente, Manuel. Esta comunidad de Wow Spoken Spanish es increíble. Todos estamos aquí aprendiendo español y aprendiendo sobre la vida al mismo tiempo. Es verdad. Y hablando de aprender español, espero que todos nuestros oyentes estén entendiendo todo. Tratamos de usar palabras simples y hablar claramente para que puedan seguir la conversación. Sí, y si hay palabras que no entienden, está bien. Pueden escuchar el episodio otra vez. Pueden pausar y buscar palabras en un diccionario. Cada vez que escuchan, van a entender más. Y no se preocupen por ser perfectos en español. Yo cometí muchos errores cuando estaba aprendiendo inglés. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Manuel tiene razón. Lo más importante es practicar. Escuchen podcasts en español, vean videos en español, lean libros simples en español. Cuanto más practican, mejor van a ser. Y hablen en español cuando puedan, con amigos, con familia o incluso con ustedes mismos. Practiquen las conversaciones que escuchan en este podcast. Buena idea, Manuel. Oyentes pueden practicar esta conversación sobre dinero, hablen sobre sus gastos, sus ahorros, sus metas financieras. Es práctica útil y real. Bella, creo que es hora de terminar. Ha sido una conversación muy buena.
Aprendí mucho hoy y espero que nuestros oyentes también hayan aprendido. Sí, Manuel, muchas gracias por compartir tu historia y tus preocupaciones sobre el dinero. Es un tema que todos enfrentamos y es importante hablar de él. De nada, Bella. Y gracias a todos ustedes por escuchar. No olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish si todavía no están suscritos y activen las notificaciones para no perderse ningún episodio. Y por favor, denle me gusta de este episodio si les gustó. Compartan el podcast con sus amigos que están aprendiendo español. Cuantas más personas nos escuchen, más motivados estamos para crear contenido nuevo. Absolutamente. Y una cosa más. Si tienen sugerencias para temas futuros, escríbanos en los comentarios. Queremos hablar sobre cosas que les interesan a ustedes. Perfecto, Manuel. Bueno, amigos, es hora de despedirnos. Espero que todos tengan una tarde maravillosa y recuerden, empiecen a ahorrar esas pequeñas cantidades hoy. Sí, esas pequeñas cantidades se convierten en grandes cantidades con el tiempo. Hasta la próxima, amigos. Que tengan una excelente tarde. Adiós a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Buenas tardes.